Hola, seguidores de NeuroTakeaway, muy bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero lo vamos a hacer brevemente porque es muy extenso, que son las enfermedades tóxico-metabólicas del adulto y su aproximación desde las imágenes, como siempre. Vamos a agradecer también al laboratorio Sinton Vago por su apoyo para esta charla y recordarles a ustedes que por favor se suscriban si les gusta el canal, que eso siempre es un estímulo para seguir adelante. Vamos directamente a la charla. Hola, mi nombre es Carlos Ruggilo, gracias por la invitación a participar en el Congreso. Me toca hablar de imágenes en las enfermedades tóxico-metabólicas del adulto y tenemos 20 minutos. Así que vamos directamente a ver un poco el organigrama de esta charla. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos de las leucodistrofias del adulto, algunas alteraciones metabólicas adquiridas y sus manifestaciones en imágenes, y finalmente algunos tóxicos y fármacos que pueden afectar al sistema nervioso y manifestarse en imágenes. Con respecto a las leucodistrofias, sabemos que son enfermedades que habitualmente las vemos en la infancia, sin embargo cada vez más aparecen en adultos, y esto tiene que ver, por un lado, con el uso de la resonancia magnética, pero también con el concepto de que muchas de estas enfermedades que afectan una enzima pueden tener una actividad enzimática residual parcial, y esto hace que no se manifiesten en los primeros años de vida, sino más tarde. Así tenemos toda una gama donde los casos más graves se van a manifestar a nivel neonatal y los más leves en la adultez. Lo interesante es que los fenotipos imagenológicos pueden cambiar mucho en cada una de estos estadios de presentación. En general afectan a la sustancia blanca, pero también hay formas de afección de sustancia gris, tienen causa metabólica, como dijimos, son hereditarias, con distintos patrones autosómicos, dominantes, ligados al X, son progresivas y a nivel sintomático no son muy específicas, en general todas se manifiestan parecido, pero en la presentación de adulto hay que tenerlas presentes cuando hay un paciente que tiene síntomas de deterioro cognitivo atípicos o muy precoces para una enfermedad tipo Alzheimer, o cuadros psiquiátricos sin antecedentes, o disautonomías que muchas veces duran años hasta que aparecen otras manifestaciones, y muchas de ellas se asocian a neuropatías periféricas. Finalmente, tenemos que recordar que la mitad más o menos quedan sin diagnóstico etiológico, así que, digamos, es un campo que todavía está muy en pañales y que tenemos que avanzar mucho para su reconocimiento. Es importante reconocerlas, no muchas veces por la posibilidad terapéutica, que a veces es limitada, aunque hay algunas que tienen alguna terapéutica, pero sí por el consejo genético y por el pronóstico. De los 4 pilares, la clínica, el laboratorio, la genética y las imágenes, bueno, nos toca hablar de las imágenes. Lo importante es que muchas veces la imagen precede a la manifestación clínica, y esto es importante porque muchas veces encontramos leucodistrofias asintomáticas, entre comillas, en estudios de rutina hechos por otra causa. En adultos la cosa se complica un poco más porque hay enfermedades de sustancia blanca de causa vascular que son muy comunes. Aquí tenemos a la izquierda lo que llamamos leucoriosis o hiperintensidades asociadas a microangiopatía. Esto es muy común, como ustedes saben, hay escalas, este sería un FASECAS 3, y la verdad que son bastante simétricas muchas veces. Entonces el concepto de la simetría, que sería lo típico de una leucodistrofia, por ejemplo la metacromática, a veces no ayuda tanto como en niños. En el caso de la metacromática es muy útil reconocer a veces el patrón estriado, que es bastante típico, aunque no específico, y por ejemplo la extensión, como vemos acá, el cuerpo calloso. Pero sin embargo, a veces hay formas de leucodistrofia que son totalmente asimétricas, como puede ser esta, un CADASIL, donde vemos lesiones en los núcleos basales de origen vascular,
que son muy, muy parecidas, y entonces ahí hay que ir a detalles como el compromiso de cápsulas externas o la sustancia blanca temporal subcortical para reconocer que no se trata de una microangiopatía común. Aquí tenemos otro concepto importante. Fíjense, dos pacientes, dos edades, uno 9 años, otro 48. Sin embargo, muy parecidas son las imágenes. Una tiene compromiso, las dos tienen compromiso periventricular supratentorial y compromiso de los tractos córtico-espinales. Sin embargo, la etiología es muy distinta. La de la izquierda es una adrenoleucodistrofia vinculada, ligada al X, y la de la derecha es una enfermedad de Krabbe que tiene manifestación muy distinta en adultos que en niños. En niños se manifiesta más con lesiones periventriculares, pero en adultos el compromiso es mucho más a nivel de la vía piramidal. Entonces son muy parecidas, y aquí es donde hay que jugar no solamente con el patrón imagenológico, sino con el conocimiento de la edad del paciente, por lo menos. Vamos a mostrar algunos pocos ejemplos, porque hay 40 enfermedades más o menos hasta ahora reconocidas como leucodistrofia del adulto. Este es un paciente de 38 años que tiene historia de depresión con leve deterioro cognitivo, que consulta también por torpeza con el neurólogo. Hasta ese momento lo venía siguiendo un psiquiatra, y alteraciones de la marcha. Bueno, las imágenes son bastante claras, hay compromiso de la vía piramidal a nivel del mesencéfalo, como ustedes pueden ver, de la sustancia blanca frontoparietal, tanto a nivel lobular como periventricular, y lo interesante es que en la secuencia de difusión hay restricción, y esta restricción estaba en forma, digamos, no había presentación clínica stroke-like, era permanente. Incluso se repitieron varios estudios y seguía estando esta restricción. Bueno, esto es bastante característico de esta enfermedad, que es la leucoencefalopatía hereditaria difusa con esferoides neuroaxonales. Esta es una enfermedad que básicamente no es frecuente, es autosómica dominante, y hoy sabemos que es por una alteración del receptor del factor estimulante de colonias 1. Parece que hay un balance entre estos dos factores estimulantes, el 1 y el 2, sobre la microglía. Hoy se considera que esta es una enfermedad de la microglía. Entonces, cuando falla el 1, predomina el factor 2, y el factor 2 genera actividad de la microglía y lesión de la sustancia blanca. Esta enfermedad se caracteriza por estos esferoides que generan una restricción permanente de la difusión en las lesiones, o por lo menos muy prolongada. Algunas veces hay astrocitos alterados, o glía alterada con pigmentos, y por eso también se la reconoce como una forma pigmentaria, que sería una variante de esta enfermedad. Vamos a otra, un paciente de 46 años, varón, con varios años de evolución, con alteraciones urinarias, que tiene básicamente también hipotensión ortostática, y comienza últimamente con temblor de intención y marcha espástica. Ven en la resonancia magnética la presencia de una lesión bilateral y simétrica de los pedúnculos cerebelosos medios, con compromiso también de los tractos córtico-espinales, afección difusa de la sustancia blanca supratentorial en FLAIR, y una médula atrófica desde la nivel cervical hacia abajo. Desde el punto de vista del diagnóstico, esto terminó siendo una leucodistrofia autosómica dominante del adulto. Había antecedentes familiares, esto siempre es importante recordarlo y preguntarlo, y a veces estudiar a la familia también con imágenes. Esta es una enfermedad que se da por una duplicación de un gen, es una enfermedad por aumento de actividad de la proteína, en este caso del gen de la lámina B1. La lámina B1 es una proteína de la lámina del núcleo, que está por dentro de la membrana interna, que son básicamente proteínas filamentosas, digamos, son proteínas que tienen un rol muy importante en
todo lo que tiene que ver el núcleo, básicamente en la duplicación celular, a nivel de la cromatina. Y también a nivel de los poros del núcleo, que son tan importantes. Así que esta enfermedad también es rara, pero debemos tenerla en cuenta cuando aparece esta combinación de síntomas y el antecedente familiar. La tercera que les quería comentar es una enfermedad también que es rara, pero hemos visto justamente este caso hace poco. Es una mujer de 62 años con historia de polineuropatía sensitivo-motora, con vejiga neurogénica, alteraciones de la marcha, que evoluciona con una forma un poco oscilante, tipo esclerosis múltiple, con ciertas como brotes y remisiones. Esto es bastante típico de esta enfermedad. Sin embargo, la imagen es muy diferente. Esclerosis múltiple, hay lesión muy clara a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores, también de los pedúnculos cerebelosos superiores, de la vía piramidal, tanto a nivel del tronco como a nivel de la médula. Hay lesiones supratentoriales, bilaterales, periventriculares y subcorticales. Lo más notable suele ser este patrón. Fíjese el bulbo como está hiperintenso, los pedúnculos cerebelosos, y una médula con una disminución también del volumen de la médula, con compromiso, este signo tan típico de B corta invertida, típico del compromiso de las columnas posteriores. Y bueno, esto terminó siendo una enfermedad por cuerpos de poliglucosanos del adulto. Esto es una alteración de una enzima que es la enzima que ramifica al glucógeno. Recuerden que el glucógeno, cuando no se puede ramificar, se transforma en estos cuerpos de poliglucosano que precipitan y producen daño celular. Y es una enfermedad, en este caso, recesiva. Bien, vamos a mostrar este gráfico que hicieron nuestros amigos de Brasil, liderados por el doctor Leandro Lucato, donde muestran algunas de las alteraciones, o mejor dicho, de los datos de las imágenes que pueden ayudar. Por ejemplo, nada más vamos a hacerlo muy rápido, cuando aparecen imágenes de señal de líquido, cavitadas, pensar por ejemplo en vanishing white matter, que se puede manifestar en la adultez, o en cadacil si hay lagunas. Por ejemplo, la presencia de calcificaciones y microhemorragias se puede ver en esta que vimos hoy de los esferoides neuroaxonales, puede haber calcificación. También en cadacil puede haber microhemorragias, por ejemplo. El refuerzo que puede darse, por ejemplo, en la adrenoleucodistrofia, en la periferia de las lesiones, o en la enfermedad de Alexander, que es rarísima, y hay una forma del adulto que es a nivel, digamos, vulvar, básicamente. Los picos de espectroscopía en algunas ocasiones pueden ayudar, por ejemplo, en la presencia de lípidos en el síndrome de Sjögren-Larsson, o la xantomatosis cerebrotendinosa, y el compromiso medular, como ya vimos, en la enfermedad autosómica dominante del adulto se puede dar, y, por ejemplo, en la leucoencefalopatía con compromiso de tronco y médula, producida por la mutación del gen DARS2. En fin, esto es muy largo, simplemente mostrar algunas cosas. Vamos a pasar ahora a otro ítem, que son los trastornos metabólicos que pueden manifestarse en las imágenes. Es un paciente que tiene un desorden metabólico que produce esta alteración bastante típica, ¿no? Lesión de núcleos basales, hipo en T1, hiper en T2, sobre todo el estriado, los putámenes, con una periferia más hiperintensa en T2 y FLAIR, poca restricción en difusión y una evolución muy buena. Fíjense que por la corrección de la alteración metabólica mejora el cuadro, y esto es bastante característico de la uremia diabética. En realidad este signo, que se llama fork sign, o signo de tridente o tenedor, básicamente se ve en muchas acidosis metabólicas, pero es muy común de verlo en la acidosis vinculada con la insuficiencia renal y en diabéticos. Acá tenemos otro caso de un paciente con otro desorden metabólico muy común, que tiene en T2 y en FLAIR no mucha manifestación, es un paciente adulto, hay un poco de atrofia, pero fíjense en la difusión y en el ADC cómo tenemos
restricción a nivel de los brazos posteriores de las cápsulas internas, el cuerpo calloso y la sustancia blanca subcortical. Y esto fue reversible, y esto se vio en la hipoglucemia, algo que vemos muy frecuentemente en pacientes que tienen toxicidad, consumieron, por ejemplo, muchos hipoglucemiantes y tantas otras causas de hipoglucemia. Un patrón muy distinto a la hipoglucemia neonatal, donde hay compromiso más que nada posterior, de sustancia gris y blanca posterior. Y esto debemos reconocerlo porque aparte es un patrón que puede ser reversible. Otro caso, lesión, fíjense, a nivel de los tálamos, mediales, posteromediales, con restricción, y además un compromiso cortical que se ve mejor en difusión, con un compromiso básicamente de las dos ínsulas y algo de la corteza frontal, sobre todo a nivel del cíngulo. Cíngulo, ínsula, tálamo, siempre pensar en hiperamoniemia. Este era un paciente que había tenido una insuficiencia hepática aguda y tuvo un cuadro típico de hiperamoniemia. Otro caso, paciente, otro desorden metabólico que afecta mucho el tronco, la protuberancia, con cierto respeto del tracto corticoespinal, lesión de putámenes con restricción parcial, lesión de cápsulas externas, mejor dicho, de antemuros, con restricción, y también compromiso talámico. Bueno, esto era un cuadro de una hiponatremia, un cuadro de corrección de hiponatremia, lo que llamamos desmineralización osmótica, que puede ser pontina o extrapontina, o ambas. En este caso fue pontina-extrapontina, un cuadro muy grave, no es tan común ver este nivel de lesión, pero recordemos que esto puede pasar. En este caso a veces quedan secuelas graves, no siempre estos son reversibles, y la clave está bueno, en el antecedente. Obviamente la corrección brusca de una hiponatremia generalmente es la causa de este cuadro, pero también la imagen con el compromiso de tálamos, núcleos basales y protuberancia con cierto respeto de la vía piramidal. El último, creo que este es el último desorden metabólico, es un paciente vegano que consulta por ciertos trastornos de la marcha y bueno, lo que encontramos es a nivel de la sustancia blanca de los centros semiovales con extensión a la cápsula interna posterior, restricción bilateral y simétrica. Prácticamente en FLAIR es muy difícil de ver, es muy sutil. Y además vimos en la médula una hiperseñal muy sutil a nivel de los cordones posteriores, como pueden ver acá. Bueno, esto es, como ustedes imaginarán, producido por déficit de vitamina B12. Recordemos que la cobalamina tiene muchas funciones, está vinculada al metabolismo del ácido metilmalónico. Cuando no hay cobalamina, el metilmalónico sube y esto produce daño de la mielina, y esta es la causa de estas manifestaciones. Hoy en día se ve mucho, o se ve más que antes, por el veganismo. Los pacientes veganos que no reciben suplementos de vitamina B12 pueden manifestar esta enfermedad, sobre todo en jóvenes. Y para terminar la tercera parte de la charla vamos a hablar de algunos tóxicos. En este caso tenemos dos casos, un caso primero con lesiones bilaterales de los putámenes con sangre, y del otro lado tenemos lesiones también de los putámenes. En este caso no se ve sangre, pero sí hay restricción, y también restricción de la sustancia blanca, a nivel frontal y a nivel parietal. Bueno, estos son dos ejemplos de toxicidad por metanol. Recordemos que el metanol se transforma en ácido fórmico, y el ácido fórmico lesiona a las mitocondrias, a la cadena respiratoria, y produce esta lesión en zonas vulnerables. No hay que olvidarse, porque el metanol sigue siendo un tóxico que se usa, tiene que ver obviamente con los alcohólicos, tiene que ver con la pobreza, y en nuestro país, bueno, tenemos las dos cosas, así que tenemos que pensarlo cuando vemos estos patrones. Por otro lado, vamos a mostrar otro caso, otro tóxico. Fíjense, un paciente joven que viene con esta imagen superior, con lesiones de sustancia blanca focales y algunas confluentes que restringen, que captan un poquito algunas de ellas, y que tiene un aspecto de aspecto ADEM, ¿no? Lo que llamamos encefalomielitis diseminada aguda.
pero la evolución fue muy mala, evolucionó con progresión de las lesiones, no respondió a corticoides, y bueno, el antecedente que surgió luego fue el consumo de cocaína. Recordemos que la cocaína puede dar muchas cosas, pero una de ellas es esta leucoencefalopatía, y aparentemente esto está relacionado mucho con el levamisol, que es uno de los adulterantes de la cocaína, que según algunas estadísticas está casi en el 70% de la cocaína que se consume, por lo menos en Estados Unidos. Y esta es una droga que es un antihelmíntico que se usaba también para algunas enfermedades inmunomediadas, es un estimulante inmunológico y produce a veces, se cree que es la causa de esta leucoencefalopatía por cocaína. Vamos a hablar de algunos fármacos nuevos o relativamente nuevos que pueden dar lesiones de sustancia blanca. Por ejemplo, el infliximab, digamos, anti-TNA-alfa, puede producir estas lesiones de sustancia blanca focales, parecidas a esclerosis múltiple. Y esto hoy en día es bastante usado, sobre todo para tratar artritis reumatoidea, este tipo de drogas. Ustedes, por lo menos yo, siempre pensé que el TNA-alfa era una droga, era una sustancia, mejor dicho, proinflamatoria, pero también tiene una forma o una modalidad antiinflamatoria, y se cree que esta inhibición de este proceso antiinflamatorio es lo que genera este mecanismo inmunomediado contra la sustancia blanca cerebral. Por el otro lado, tenemos otra droga, el pembrolizumab, que es uno de los ejemplos de los, digamos, las drogas inhibidoras del checkpoint del sistema inmune, y se usa mucho para muchos tumores, sobre todo para el melanoma. Y estas lesiones, estas drogas pueden producir también enfermedades de sustancia blanca tipo esclerosis múltiple o parecidas en la imagen. Fíjense que producen acá lesiones de ambos tractos córtico-espinales, también a nivel de la corteza. Y la causa de esto, hoy en día se cree que, ustedes saben que estos inhibidores checkpoint lo que hacen es aumentar la respuesta inmune, inhibiendo este bloqueo, o sea, inhiben a una inhibición que hacen los tumores con respecto a los PDL1, que son marcadores de muerte celular. O sea, el tumor se defiende de los linfocitos T a través de la producción de estas sustancias, y la inhibición de esta interacción célula tumoral linfocito T genera el beneficio de las drogas, de la inmunoterapia para el cáncer. Pero también esto genera una, digamos, dispara en pacientes predispuestos una respuesta inmune generalizada, y esto puede producir lesiones del sistema nervioso. Bien, siguiendo con fármacos, acá tenemos otro caso de un paciente que tiene lesión de sustancia blanca con extensión al cuerpo calloso, que restringen en difusión, que son simétricas, muy llamativas, porque respetan lo periventricular, respetan lo subcortical, y esto se vio en una colega que tuvimos que tomaba capecitabina para cáncer de mama, y fue reversible, suspendió la medicación y todo esto mejoró, pero ahí aprendimos que la capecitabina, una droga muy usada, puede producir este tipo de alteración de la sustancia blanca. Otras cosas que podemos ver en imágenes, lesiones de los núcleos dentados y la sustancia blanca del hilio del núcleo dentado o peridentada, y esto siempre tenemos que pensar en el antecedente de consumo de metronidazol, el Flagyl, puede dar lesiones, en este caso también asociadas a algunas lesiones típicas de tronco que se ven en este fármaco. Otra droga que usamos muchísimo en Argentina, el isoniazida, que para la tuberculosis es la droga de elección, y bueno, fíjense que también ocasionalmente puede producir lesiones talámicas que restringen y que son bastante reversibles. Y bueno, también este caso que vemos muchísimo, pacientes tratados con leucemia que reciben metotrexate y pueden tener, entre otras manifestaciones, una manifestación stroke-like, donde aparecen hemiparesias agudas que resuelven en general y se asocian a estas restricciones focales de la sustancia blanca en el centro oval, y generalmente uni o bilaterales, y bueno, son bastante características del metotrexate. Finalmente, algo nuevo en médula. Sabemos que hay una
mielitis por radioterapia, pero también hay una mielopatía que aparece años después de la radioterapia, cuando se usan drogas tipo quimioterápicos, por ejemplo, el paclitaxel o incluso el pembrolizumab. Esto se llama recall, mielopatía recall. Esto está bien descrito en dermatología. Pacientes que reciben este tipo de drogas en zonas previamente irradiadas, años antes, pueden hacer una lesión dérmica o una lesión medular, como en este caso. Bueno, finalmente, para recordar que hay muchos diagnósticos diferenciales en adultos, acá tenemos un paciente con lesión de núcleos basales, asimétrica, y eso es la clave, con lesión cortical, y bueno, ustedes imaginan, esto fue un Creutzfeldt, también un paciente que podría haber tenido una enfermedad tipo leucodistrofia o una enfermedad inmunomediada. Acá tenemos otro caso con lesiones hipodensas bilaterales que podía haber sospechado uno una leucodistrofia, sin embargo esto era un stroke, era un paciente que tenía lesiones en ambas arterias cerebrales medias y produjo una lesión bilateral. Después tenemos acá otro caso con una lesión estriatal unilateral, algo también en tálamo, mucha lesión en tronco, y fíjense este patrón medio apuntillado a nivel de la protuberancia del bulbo. Bueno, esto terminó siendo una leucoencefalopatía multifocal progresiva, producida por el virus JC. La clave está a veces en la presencia de restricción, la presencia de multifocalidad, las pequeñas imágenes puntiformes, satelitosis a las lesiones, y bueno, el antecedente generalmente de inmunosupresión. Y finalmente, un paciente con lesión de sustancia blanca, en este caso asimétrica, esto siempre es un dato bandera roja para la leucodistrofia, pero puede pasar, que tenía hidrocefalia y a nivel del tronco también había lesiones que tienen leve efecto de masa. Bueno, este paciente terminó progresando y fue una gliomatosis cerebri, un glioma difuso. Son todas imágenes que nos pueden llevar a confusión. Bueno, finalmente, para concluir esta rápida reseña, recordemos que la clave para hacer el diagnóstico de estas patologías es el trabajo en equipo. Aquí tenemos que incluir, preguntar a los neurólogos, a los reumatólogos, a los toxicólogos. Tenemos que tener datos, tener información, si no es muy difícil y podemos cometer errores. Finalmente, bueno, quería recordarles el canal Neuro Takeaway, canal educativo, que hace poco inauguramos y los invitamos a participar en él. Muchas gracias.